WLRN, Al Chacoy, Ricardo, Gus, John y Charlie, muchísimas gracias por hacer esta programación en español posible. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, a Johanna Soler. Bienvenida. Hola Anita, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar aquí con ustedes hoy hablando un poquito sobre temas migratorios. Sí, no, muchísimas gracias a usted porque nosotros hoy vamos a aprender mucho y estas cosas son muy importantes porque nos están afectando la comunidad hispana aquí en el sur de la Florida. Pero como siempre, antes de empezar, por favor, Johanna, si nos puede explicar o decir quién tú eres y cómo es que usted llegaste a ser una abogada. Sí. Bueno, yo nací en La Habana, en Cuba. Me gradué de la Facultad de Derecho allá de la Universidad de La Habana. Estuve practicando como abogada un tiempo y luego decidí aplicar para hacer una maestría en leyes. Entonces tuve la fabulosa oportunidad de ser aceptada por la Universidad de Oxford para hacer un máster's. Sucedió que me aceptaron, pero me dieron solamente la mitad del scholarship. Y yo dije, bueno, ¿de dónde saco 60,000 libras esterlinas para la otra mitad? Entonces, en vez de ir a Oxford, dije, creo que tengo una mejor idea. Y apliqué a la Universidad de Penn State, presenté la aceptación de la Universidad de Oxford y Penn State me dijo, te queremos, bienvenida. Tuve la dicha de hacer mi maestría allá. Y una vez que terminé los estudios, vine a Miami, fue tiempo de COVID, yo iba a empezar a estudiar para el bar y quería empezar a trabajar, entonces yo tenía una idea de comenzar a hacer derecho comercial y de ir para New York. Pero aquí en Miami me presentaron a Willie Allen y como digo yo, me embarqué. Porque en ese momento que lo conocí, me presentó el derecho de inmigración, me abrió las puertas, me dio la posibilidad de trabajar con él y desde el 2020 estamos haciendo aventuras y compartiendo espacios y divirtiéndonos. Entonces, desde el 2020 estoy trabajando con él, me senté para hacer mi bar, obtuve mi licencia y bueno, el resto es historia. Así Bueno, fue como llegué aquí. Sí, una historia muy linda. Gracias. Te felicito. Gracias. Y cuando dice que hace casos de inmigración, ¿cuáles son los casos? Bueno, tenemos tenemos muchísimos casos de inmigración de varias nacionalidades, pero en este momento tenemos la mayoría de los casos de cubanos que entran a los Estados Unidos, algunos por frontera, otros con el programa Parol, otros con el Parol de reunificación familiar, en fin. Y es un caso bien polémico porque constantemente hay cambios con respecto a las leyes y con respecto al ajuste de estatus de nuestros clientes y eso nos mantiene en total incertidumbre, en constante estudio, porque siempre estamos tratando de buscar la mejor alternativa para ayudar a que nuestros clientes se legalicen. Recientemente estamos atendiendo muchísimo los casos de las I-220A porque los cubanos tenemos la posibilidad, porque yo también soy inmigrante, de que al año y el día de estar en los Estados Unidos, siempre que fueron admitidos e inspeccionados, se pueden legalizar bajo la ley de ajuste cubano. Pero todos estos casos que tienen una I-220A están en un limbo, vamos a decirlo así. Y antes de hablar sobre eso, ¿nos puede explicar qué es un I-220A? Claro. Cuando la persona entra a los Estados Unidos y es inspeccionada, estoy hablando específicamente en la frontera, tiene varias formas de ser liberada. Se puede liberar con un parol, se puede liberar con una fianza o se puede liberar con una I-220A, que es un Order of Release on Recognizances. ¿Qué sucede? Cuando la persona se libera con el parol, se puede, bajo la ley de ajuste cubano, ajustar al año y el día. La I-220A es otra forma de que la persona puede ser liberada, pero durante un tiempo las autoridades consideraron que la I-220A le permitía a los cubanos ajustarse bajo la ley de ajuste cubano. Cuando digo las autoridades me refiero a algunos jueces de inmigración y me refiero a algunos oficiales de USCIS. Pero el pasado año salió una sentencia en la que se definió que con la I-220A los cubanos no podían ajustar su estatus bajo la ley de ajuste cubano. Entonces, a mí siempre me gusta explicarle a los clientes que esto es resistencia, no es velocidad.
salió esta sentencia, pero se perdió una batalla, no se perdió la guerra. Todavía hay muchos casos que tienen I-220A que no están en corte, que están con USCIS y que ya sea porque hacen un request for parole y le otorgan ese parole, o ya sea porque se encuentra ese pequeño memo adentro del FOIA o por cualquier otro mecanismo que solamente los abogados de inmigración dominan, terminan legalizando su estatus en los Estados Unidos. Entonces ese es el trabajo de nosotros, tratar de hacer la magia y de ayudar a todo el mundo. Sí, hay muchas cosas ahí, pero lo que yo entiendo es muy importante de hablar con un profesional y hacer lo correcto, porque me imagino que hay ciertas cosas que pueden hacer diferentes. Y como ahora el I-220A va a ser afectado a las personas que aplicaron por eso, no sé, es posible presentar un I-220A y también preguntar por un parole a la misma vez. Qué bueno que traes ese tema a colación, Anita. Volviendo a lo que dijiste inicialmente, sí es muy importante que se asesoren con abogados. Tenemos muchos clientes que se han asesorado con notarios. Los notarios en los Estados Unidos no pueden dar consejos legales. Yo entiendo que muchos de los cubanos que llegan van a ver a los notarios porque en Cuba el sistema de derecho, que es un sistema de derecho civil, el notario en Cuba sí es un abogado, es una persona que está capacitada para dar consejos legales. Aquí en los Estados Unidos no. Entonces, lastimosamente hay personas que han sido mal informadas y que teniendo un parol y pudiéndose legalizar al año del día bajo la ley de ajuste cubano, han obtenido una orden de deportación simplemente porque no se han presentado a su corte de inmigración, porque les han dicho que no se tienen que presentar a su corte de inmigración. El mundo de la inmigración es un mundo fascinante, que tiene muchísimas particularidades y que hay que estar muy claro de los caminos que se tienen que recorrer para lograr una legalización. Y con respecto a lo que me estabas diciendo, de si la persona tiene una I-220A, después puede hacer un request for parole, la respuesta es sí. ¿Qué sucede? Son tecnicismos que hay que estudiar bien y saber si la persona cuando entró fue liberada correctamente, si fue liberada con una I-220A de manera correcta o si debió haber sido liberada con un parol. ¿Y qué es liberada? Cuando ¿Qué la significa? persona se presenta en la frontera a solicitar asilo político en los Estados Unidos, el oficial debe hacerle una entrevista de miedo creíble. Si la entrevista de miedo creíble es positiva, ese oficial debe poner a la persona en procedimientos. Y esa persona, cuando va a ser vista por un juez de inmigración, debe de ser liberada, debe ser puesta en libertad para que pueda atender a sus cortes y tal. En ese momento que la persona es puesta en libertad, le pueden dar el parole, porque significa que fue admitida en los Estados Unidos, le pueden dar la I-220A, le pueden dar una fianza. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes tener una I-220A y así todo tú puedes hacer un request for parole con los oficiales de ICE. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor tú entraste en un grupo familiar en el que a toda tu familia le dieron parole, a ti no te dieron parole por una equivocación, porque para nadie es un secreto que la frontera está colapsada, que tiene muchísimos casos, que a veces se cometen errores y hemos tenido frecuentes casos de familias completas que han sido liberadas con parole y a uno entonces específicamente le dan la I-220A. O si esa persona tiene una situación excepcional de salud, si tiene un hijo acá en los Estados Unidos que está pasando por un momento bien difícil, si es un médico, si esa persona puede demostrar que es un beneficio para la sociedad o que por beneficio humanitario se le puede otorgar ese parole, aun y cuando tiene esa I-220A se puede hacer un request for parole y si el oficial de inmigración le otorga ese request for parole, ese parole a esa persona, puede ajustar su estatus bajo la ley de ajuste cubano porque ya no tiene una I-220A, ya tiene un parol. Y mencionaste que a veces, bueno, tomando un step atrás, si el juez, ahorita tenemos una decisión reciente que dice que el I-220A no se puede ajustar el status. Pero mencionaste a la misma vez que a veces tiene caso delante de USCIS, que es ICE, que es el gobierno, que eso quizás es una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y también, ¿cuándo es que una persona le toca ir frente de un juez versus tiene que ir a USCIS? ¿Por qué no
vamos a suponer que yo entré por la frontera, pero me toca ir delante de la jueza. ¿Por qué yo no puedo ir a USCIS? Ok, lo que sucede es que cuando entras a la frontera, eres inspeccionado, te hacen tu entrevista de miedo creíble, te tienen que presentar un documento de acusaciones. Ese es el famoso NTA, Notice to Appear. En ese documento te deben de poner tu fecha de corte. ¿Qué sucede? Hay ocasiones en que esos documentos son to be determined, porque no tienen una fecha de corte específica. Y con posterioridad, la persona puede buscar en el sistema si aparece o no aparece en la corte. El aparecer o no aparecer en la corte depende de que el fiscal le ponga o no le ponga esas alegaciones, esos cargos a la persona. Entonces, si la persona no le presentan los cargos, no aparece delante del juez de inmigración y por lo tanto su caso se procesa delante de los oficiales de USCIS. Es común, la persona tiene que revisar constantemente el sistema de la corte porque es común que una persona por 6, por 7, por 8 meses no le aparezca a la corte. Sin embargo, al mes número 9 le aparece la corte y si la persona no está pendiente a eso y no hace las cosas correctamente, le pueden poner una orden de deportación en absentia por no presentarse a su corte, porque nunca se enteró que tenía corte. Y entonces, en ese momento la persona puede alegar, bueno, a mí no me notificaron. No, a usted sí le notificaron porque usted le dieron un notice to appear cuando usted se presentó en la frontera. Decía que iba a ser determinada la fecha con posterioridad y usted no chequeó el sistema correctamente para saber si tenía o no tenía corte. Hay personas también que no le presentan cargos, no están delante del juez de inmigración, tenemos muchísimos casos de eso. Sus casos los hacen por USCIS y al hacer sus casos por USCIS, anterior a que saliera la sentencia con un I-220A, se ajustaban bajo la ley de ajuste cubano. Y la obligación, tengo entendida, la obligación es en la persona que está entrando. Es su obligación de chequear, revisar, a ver si tengo que ir a la corte o no. Correcto. Y también lo que estoy pensando es que ahorita es mejor, en vez de ir a la corte, es mejor coger que te toca con USCIS, pero eso no es una decisión de la persona, ¿no? No, eso no es una decisión de la persona. De hecho, todo el que entra a la frontera tiene que entrar solicitando en este momento un asilo político porque está establecido el CBP-1, que cuando le llega la cita a la persona que se presenta a su cita en la frontera, la entrevista que le hacen es para preguntarle qué te sucedió a ti, qué hace que tú estés acá en la frontera. Y la persona tiene que narrar y explicar toda la persecución que sufrió, que hace que esté solicitando un asilo político. Entonces, cuando esa persona es liberada, le pueden poner o no poner los cargos. Entonces, si le ponen los cargos, esa persona va a aparecer en corte y frente a un juez de inmigración. Si no le ponen los cargos, entonces con los oficiales de USCIS. So, para tener un caso delante de un juez, te tiene que dar un NTA. Sí, y también te tiene que dar cargos. Correcto. Si no tiene cargos, no tiene que aparecerte delante de un juez. Correcto. Ok, ya entiendo. Sí. No, porque sí es mucho, imagínate, y yo soy abogada, pero obviamente yo no hago inmigración. Yo no hago inmigración, pero por eso es muy importante de consultar con un abogado. Es confuso, sí. Sí. So, vamos a suponer ahora que yo entro por la frontera y ellos me preguntan porque está aquí, si quieren ver si yo califico por un asylum. Okay. Si yo le doy las respuestas mías, yo en un momento lo puedo cambiar en un momento, quizás después yo contacto su oficina y yo le digo, mira, Joanna, yo entré, tenía que dar mi explicación porque yo califico, pero lo quiero hacer correctamente y usted me aconseja, me dice, mira, X tengo que presentar. Es una manera de cambiar las respuestas. Quizá hay otra manera que quizá puedo presentar otro tipo de petición. ¿Cómo funciona eso? Sí, a ver, las personas tienen que ser consistentes, no pueden cambiar sus declaraciones. Eso es fundamental. La consistencia de una declaración determina la credibilidad o no de tu caso. Y eso determina que obtengas o no obtengas el proceso de asilo. Nosotros siempre explicamos que la verdad es fundamental. Las personas son las que mejor pueden decir y explicar lo que le pasó.
ellos son los que tienen que comentar las situaciones que sufrieron que hacen que estén solicitando un asilo político. El asilo político tiene varias causales para ser solicitado. Tú no puedes solicitar un asilo político porque tú tengas una situación económica desfavorable. Hay varias causales. Tú puedes solicitar asilo político por persecución política, por ser miembro de un grupo social determinado, porque sufriste persecución con respecto a tu raza, a tu nacionalidad, porque por tu orientación sexual, pero tú no puedes solicitar un asilo político en los Estados Unidos porque en un momento determinado pasaste hambre o necesidad. Entonces, la persona tiene que expresarse correctamente delante del oficial de inmigración y tiene que saber además que lo que dijo en ese momento lo tiene que mantener porque todos esos documentos se utilizan y salen con posterioridad. Y cuando las personas a lo mejor por equivocación dijeron una fecha inexacta, ahí mismo se pone en juego su credibilidad y eso puede traer como consecuencia que se pierda un proceso. Cuando realmente el proceso es bueno porque tiene toda la evidencia y tal, pero se equivocó en fechas o se puso nervioso o no se sabe expresar, bueno, usted tiene que saber que si usted toma la decisión de venir a los Estados Unidos y solicitar asilo político en los Estados Unidos, usted tiene que ser coherente y tiene que ser claro y tiene que saber lo que va a decir y cómo se va a expresar. Nosotros siempre recomendamos que traten de ser lo más específico posible, pero que traten de recordar las cosas tal cual sucedieron y por eso que hablen con la verdad, porque cuando uno habla con la verdad, a uno las cosas no se le olvidan. Claro. Y si hay una manera de agregar su statement, por ejemplo, y esto, porque tengo entendida, esto es cuando usted entra. Y a veces la gente tiene miedo, se pone nervioso, pero vamos a decir que dieron una respuesta perfecta, pero quieren agregar información. ¿Hay una manera de hacer eso? Claro, cuando ellos contratan los servicios de un abogado, que ese abogado presente el asilo político correctamente delante de USCIS o delante del juez, que escribe todos los argumentos legales y tal, es el momento de la presentación de la evidencia, de presentar el statement. Siempre que la información que tú des no contradiga la información que tú diste, no hay ningún tipo de problema con eso. Es totalmente entendible que hay veces que a uno se le olvidan detalles porque está nervioso, porque está tenso, porque viene de una travesía y después quiere agregar esos detalles. Ok, siempre que no contradigan lo que tú dijiste y que fundamenten lo que tú dijiste inicialmente, no hay ningún problema, con eso se puede trabajar. Y ya entiendo porque cuando usted llega a la frontera, ellos no hacen la determinación en ese momento, después tiene que aplicar para este proceso. Correcto, tú llegas a la frontera, te hacen la entrevista de miedo creíble, si tu entrevista de miedo creíble es encontrada positiva, te pueden poner frente a un juez de inmigración, te liberan y entonces en ese momento aplicas para tu asilo político con ese juez de inmigración, presentas los documentos, la evidencia, te ponen una fecha de audiencia, te presentas a la audiencia, explicas tu caso, se analiza si tienes otra vía de ajustarte que no sea por asilo político. Hay personas, por ejemplo, que están casadas con residentes o ciudadanos americanos, que en ocasiones ese elemento se trae a colación para que la persona no defienda su corte final, porque esa persona también tendría entonces que filear un perdón por la entrada ilegal. Se analiza si la persona se puede ajustar bajo la ley de ajuste cubano, porque aunque tiene un proceso de asilo político abierto, está delante de un juez de inmigración, le dieron un parol. Entonces esa persona es elegible al año y el día para aplicar bajo la ley de ajuste cubano y en vez de hacerse un juicio de asilo, pues lo que se ajusta bajo la ley de ajuste cubano y después se cierra el asilo político. Son muchísimas las opciones que hay. ¿Y es posible de presentar más de una petición a la misma vez? ¿Te refieres de presentar más de un mismo caso? Por ejemplo, asilo, ajuste de estatus. Vamos a suponer que yo entro. Yo tenía en mi mente, yo iba a presentar un caso de asylum, pero entonces me caso con un ciudadano de aquí, de los Estados Unidos. Y vamos a suponer que el caso mío no es tan fuerte de asylum. ¿Es posible de tener las dos aplicaciones a la misma vez? Sí, claro, es perfectamente posible. De hecho, se presenta esa petición que te hizo ese ciudadano americano y se le explica al juez que eventualmente tú tienes la posibilidad de ajustarte por la petición de tu esposo,
Claro que el juez sabe y que un abogado sabe que vas a tener que filear un perdón por la entrada ilegal a los Estados Unidos, que ese perdón tarda bastante tiempo en este momento, pero que eventualmente eso va a suceder. Entonces hay jueces que cuando tú le presentas esa explicación o fiscales deciden terminar la corte y decirte, ok, como tú tienes disponible la posibilidad de ajustarte por tu esposo, vamos a cerrar la corte o yo fiscal voy a quitar los cargos, te dejamos con USCIS, va pasando el tiempo de tu petición, después se filea tu perdón y bueno, tú te ajustas finalmente por tu esposo. Y mencionaste que eso sí demora un tiempo. Sí. Y cuando estamos esperando para el resultado, para ver si nos perdonan, ¿usted va a poder quedarse aquí en los Estados Unidos legalmente o qué pasa entre ese tiempo? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú estás esperando el resultado del perdón, tú tienes una petición que te hizo tu esposo o tu esposa ciudadano americano, pero vas a tener que cuando salga la aprobación del perdón, ir a tu país de origen a entrevistarte para entrar a los Estados Unidos entonces nuevamente como residente americano. ¿Y esto pasa cuando entraste ilegalmente? Cuando entraste ilegalmente. Si tú entraste a los Estados Unidos de manera legal, no tienes necesidad de retornar a tu país de origen, se te puede hacer la entrevista aquí en los Estados Unidos. Ah, ok, porque otra vez es porque estamos esperando la perdón. Correcto. Y a veces es posible que usted regresa a su país, entonces no te dejan regresar. No hemos tenido ningún caso así. Los casos que hemos tenido han podido regresar a los Estados Unidos, no solamente aplica con cubanos. El único caso que tuvimos en la oficina que no pudo entrar a los Estados Unidos era de un señor de Nicaragua, pero el señor había cometido crímenes en su país que nosotros no sabíamos y obviamente cuando llegó a su país lo enjuiciaron en su país por los crímenes que tenía pendientes allá. Sí, porque eso es otra cosa que a veces las personas no saben, que obviamente el gobierno tiene poder y puede revisar crimen y esas cosas, Claro. pero ¿qué pasa aquí? A veces no saben lo que pasa en otros países porque no es un sistema que está ligado con todos los países que pueden poner un nombre y te sale la cara, sino es una persona que es un, America's Most Wanted o una persona que está, en esa lista de los crímenes worldwide. Exacto. Y por eso también es muy importante de ser honesta, porque si no te pueden ver los delitos o esas cosas. Si una persona tiene un delito, por ejemplo, y se casa o tiene una aplicación válido de quedarse aquí en los Estados Unidos, ¿es posible de presentar una petición teniendo un crimen en el pasado? Sí, depende del tipo de crimen que tenga esa persona. Y generalmente, cuando las personas cometen delitos, de una manera u otra, la información sale a relucir. Esa es la tarea del fiscal. Una de las tareas del prosecutor es traer eso a colación. Los oficiales de USCIS cuando hacen las entrevistas tienen una investigación abierta y eso sale a relucir cuando las personas tienen delitos criminales en otros países. Eso sí sale. Sí ha salido a relucir. Yo no puedo ser absoluta que siempre salga porque no hay nada absoluto en este mundo, pero sí hemos tenido casos de personas que lo han ocultado, nos los han ocultado a nosotros y ha salido. Por ejemplo, uno de los requisitos, ya esto no es con respecto a crímenes, pero uno de los requisitos que tú tienes que cumplir para obtener tu asilo político en los Estados Unidos es no tener una residencia, no una ciudadanía de un tercer país, porque se entiende que tú puedes residir o vivir en ese tercer país que no es el país del cual tú estás solicitando el asilo político. Y muchas personas lo ocultan. Bueno, sale a relucir que esa persona tiene residencia o que tiene ciudadanía, eso atenta directamente contra su credibilidad y destruye totalmente su caso de asilo político. Entonces, no sean ilusos de pensar que no se va a saber, se sabe y puede salir a colación y puede tener un problema. Es mejor las cosas saberlas y explicarlas y defenderlas a que se oculten y luego salgan a relucir. Sí, y como mencionaste, eso de asilo, usted está
tratando de entrar en otro país porque tiene miedo, porque si no hace eso te van a matar. Correcto. Pero si es residente de otro país, entonces tiene otras opción, opciones. Claro, tienes la opción y no la estás tomando. Entonces, Sí. Bueno, Johanna, se nos está acabando el tiempo, pero creo que quería mencionar que había otro tipo de cambio o algo que está pasando en las leyes de inmigración que quiere hablar rapidito. Sí, algo que está muy en boga ahora mismo es el tema del parol, que es una opción que se está utilizando muchísimo actualmente. No solamente es aplicable a los cubanos, existen otras nacionalidades también que lo pueden solicitar, los venezolanos, en fin. Pero este parol familiar ha tenido muchísima aceptación. Los ciudadanos o residentes americanos se lo pueden poner, en este caso específico hablo de los cubanos porque es la comunidad que estamos representando en este momento, o que más estamos representando en este momento, y siempre que seas cubano y no tengas una segunda nacionalidad, puedes aplicar a este beneficio de parol, puedes entrar a los Estados Unidos de una manera legal. Y un tema súper interesante que a lo mejor en otro momento podemos hablar es el tema de los niños. ¿Qué pasa con todos aquellos padres que se van del país corriendo, tienen que dejar a los hijos, y cómo hemos logrado crear un documento que les ha permitido la entrada a los Estados Unidos bajo el programa parol? A lo mejor eso puede ser algo que podemos conversar en algún momento, pero estamos súper contentos con eso. Sí, tienen que regresar for sure otro día para hablar sobre eso, porque eso es mucha información. Y también es muy nuevo, Sí. es importante compartirlo con la comunidad, y ojalá puede regresar a hablar con nosotros. Muchísimas gracias. Pero sí, ya gracias. se nos está acabando el tiempo, y muchísimas gracias por estar con nosotros, y a ustedes hasta la próxima semana.